Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Se escucha bien? En unos minutitos arrancamos. Hola, Dana. Perfecto. Vamos a esperar 2 minutos más que se termine de unir la gente y ya arrancamos. ¿Desde dónde están escuchando? Bueno, ya estamos en hora. Voy a empezar con una introducción, si les parece. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Rebori. Trabajo para Farm21, una startup agtech que enfoca eh, su expertise en el desarrollo de productos tecnológicos. Este es el producto que estamos actualmente comercializando, ¿sí? Son sensores para el campo. Y en esta ocasión lo que venimos a traerles un poco es un webinar sobre la gestión eficiente del agua, ¿sí? Y cómo pueden utilizarse las distintas herramientas actualmente disponibles para eficientizar todo lo que tenga que ver con gestión del agua. Bien, ¿desde dónde nos están escuchando? Ahí dicen de Córdoba, Argentina, imagino que es. Vamos a arrancar, si les parece. ¿Sí? Vamos a empezar más que nada y primero con un bienvenidos a todos, ¿sí? Muchas gracias por tomarse el tiempo de asistir. Por otro lado, vamos a ir con el tema de la agenda de hoy. Ya me presenté, así que ya saben de qué se va a tratar hoy el webinar, ¿sí? Por otro lado, como pueden ver, vamos a pasar por distintos temas, desde por qué es conveniente utilizar una gestión eficiente del agua, desde el punto de vista no solamente económico, sino también productivo, desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Lógicamente, para poder hacer una gestión eficiente del agua, lo que necesitamos principalmente es conocer qué es lo que sucede con el agua que está en el suelo. Por eso vamos a ir a una introducción acerca de cómo se maneja la retención del agua en el suelo, ¿sí? Y para terminar, lo último que vamos a ver es el tema de una aproximación a riego de precisión, ¿sí? Cómo se pueden utilizar las herramientas actuales disponibles y más específicamente algunas de las soluciones que Farm21 brinda para poder hacer un riego de precisión, ¿sí? Como les comentaba, el primer tema va a ser por qué ocuparse de la gestión del agua, ¿sí? Lógicamente, lo más intuitivo es el tema de la productividad. Sabemos que un gran factor limitante en muchas zonas es el tema de la disponibilidad hídrica en los suelos, ¿sí? Las zonas donde quizás tienen un déficit hídrico en un determinado periodo del año necesitan tener una ayuda, ¿sí? De sistemas de riego. Por el contrario, zonas donde se realizan cultivos de secano, es importante
poder hacer una gestión eficiente del agua que tenemos en el suelo, ¿sí? Ese es, digamos, el primer motivo. Pero lógicamente también hay que entender que es un recurso que históricamente se fue volviendo más costoso, ¿sí? No solo desde el punto de vista del litro de agua en sí, ¿sí? O del metro cúbico de agua, sino también el costo que conlleva extraer el recurso de determinadas áreas, ¿sí? Eh, bueno, todos sabemos que el tema de la energía se está haciendo muy costoso, especialmente acá en Europa, con todo el tema del contexto de la guerra Rusia-Ucrania, ¿sí? Entonces es fundamental poder entender que el uso del agua no solamente conlleva beneficios productivos, sino también económicos, ¿sí? Utilizar menos agua implica, de alguna forma, hacer un ahorro en un costo en lo que es la producción en sí. Eh, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que hay muchos fenómenos de sequía y, y del cambio climático que está afectando en sí muchas regiones del planeta y que también son una limitante a la hora de producir, ¿no? Y un desafío al hacerlo también de forma más eficiente. Lógicamente también hay que entender que los mercados se están poniendo cada vez más exigentes. Muchos consumidores quieren saber cuál es la huella hídrica de los productos que salen y para poder hacer una gestión eficiente y saber cuánta agua se destina a producir una determinada cantidad de alimentos, es necesario poder tener control de todo el proceso de irrigación en sí, ¿no? Por último, también un fenómeno que se ve muy seguido es el tema de la salinidad, ¿sí? El tema de la salinidad es clave. Básicamente, para resumir qué sería la salinidad, es cuando entran sales al perfil entran más de las que salen, básicamente, ¿no? ¿Cómo puedo saber si estoy salinizando mi suelo o no? Bueno, lógicamente lo primero que tendríamos que hacer en ese caso es conocer el agua con el que se riega, ¿no? A ver qué concentración de sales específicas y más en detalle las sales que pueden tener potencial de salinidad, si están presentes o no en el agua de riego, ¿no? De todos modos, también hay muchos otros fenómenos que se pueden dar por uso excesivo de agua o por tener una mala administración del mismo, como puede ser pérdida de suelo, erosión, etcétera, ¿sí? Bueno, hablamos un poco de por qué tiene que hacerse un uso efectivo del agua. Lógicamente el mindset no tiene que ser desperdiciar, ¿sí? Pero también a la vez tenemos que tener en cuenta que hay sistemas de riego o formas de regar donde el uso del agua lógicamente es más localizado, más eficiente, y cada gota o cada litro que se utiliza se va a traducir proporcionalmente en un mayor aumento de rendimientos, ¿no? Versus a simplemente, por ejemplo, hacer un riego por inundación, donde se llenan los surcos de agua y, digamos, la correlación entre el metro cúbico de agua que se pone en el campo y la cantidad de alimentos que se produce con ese metro cúbico es muchísimo menor que si se utiliza un riego de precisión, ¿sí? Como puede ser un riego por goteo subterráneo, o, bueno, también podría hacerse un riego por inundación, pero con una precisión más alta que simplemente mandar o desviar el curso a un río, ¿no? También hay que tener cuidado con este tema por algo que ya comenté previamente, pero es el tema de la salinidad, ¿sí? Y de la contaminación de aguas subsuperficiales, como puede ser contaminación por nitratos o por exceso de utilización de fertilizantes que pueden llegar, digamos, por lixiviación a las napas y potencialmente contaminarlas, ¿sí? Es algo de lo que se tiene que tener extremada precaución, ¿sí? Y que lógicamente también cada vez va a estar más regulado y lógicamente penalizado, ¿no? Si hay gente que actualmente está regando, ¿sí? Estaría bueno que comenten en el chat de qué forma lo hacen, si usan algún sistema de riego tecnificado, si utilizan actualmente sensores o no para determinar los niveles de humedad en el suelo, si utilizan herramientas complementarias como podrían ser imágenes satelitales, algoritmos, lo que fuese. Estaría bueno que lo comenten para tener en cuenta. O si usan alguna herramienta para estimar oferta y demanda que los cultivos que producen tienen, ¿sí?
No lo mencioné, pero bueno, al final hay una ronda de preguntas y respuestas. Si van teniendo preguntas a lo largo del webinar, las van dejando en el chat y sobre el final las abordamos. Bien, entonces ahora vamos a ir un poco con lo que es una introducción a la gestión o mejor dicho, a la ciencia de cómo se retiene el agua en el suelo. ¿Sí? En este caso, lo primero que tenemos que saber es cuál es la importancia del agua en el suelo, ¿no? Lógicamente, las plantas utilizan el agua durante la fotosíntesis para generar biomasa. La biomasa después se va a traducir potencialmente en un rendimiento, ¿sí? Y también hay que entender que la planta toma el agua del suelo por una diferencia de presión, ¿sí? Ustedes tienen que imaginarse la planta como si fuese una bomba de alguna forma, donde la succión que se genera en el suelo es basada en la cantidad de agua que el cultivo transpira, ¿no? Entonces, básicamente, el agua que se va perdiendo por el estoma, por los estomas de la planta, va generando un déficit de presión que permiten que el agua que está en el suelo sea extraída por las raíces, ¿sí? Esa diferencia de presión es lo que puede hacer que el agua suba desde el suelo hasta las hojas, que es donde se genera este proceso para la generación de biomasa, la fotosíntesis, ¿sí? Una de las cosas clave que tienen que ser determinadas, lógicamente, es el tema de qué cantidad de agua tengo yo en el suelo, ¿no? Eh, porque es lo que de alguna forma nos va a dar un indicio si es un momento idóneo para regar o no. Ahora, es algo fácil de saber sí y no. ¿Por qué? Porque un porcentaje determinado de agua en el suelo, 30%, no es lo mismo para un suelo que tiene una composición granulométrica distinto de otro, ¿sí? Para un suelo arenoso versus un suelo arcilloso, por ejemplo. Entonces es clave que a la hora de determinar la cantidad de agua que vamos a utilizar o la cantidad de agua disponible que hay en el suelo, tengamos en cuenta los factores edáficos de esos suelos y la composición físico-química para poder dar una respuesta a esa pregunta de cuál es la cantidad de agua útil que tiene mi cultivo en ese suelo, ¿sí? Para eso, lógicamente, lo que tenemos que entender es cuáles son los distintos componentes del suelo. Los podemos dividir en dos, ¿sí? La parte sólida, que es todo lo que contiene los minerales, y dentro de los minerales está lo que ya mencioné, las distintas partículas con granulometrías distintas, como puede ser harina, limo o arcilla, ¿sí? Y el otro 50% básicamente es el espacio poroso, ¿sí? Que es el espacio que queda entre los minerales que conforman ese suelo, ¿sí? Que van dejando. Lógicamente, el espacio poroso va a poder contener fluidos. Hay dos tipos que va a contener. El primero es el agua, lógicamente, que es lo que nos interesa en este webinar. Y el número dos es el aire, ¿sí? ¿Por qué el aire? Y bueno, lógicamente parte del agua que ingresa al suelo va a drenarse y va a quedar como un espacio poroso lleno de aire, ¿sí? Que va a reemplazar al agua que en algún momento estuvo en ese poro. Y luego en lo que es en la parte sólida tenemos un pequeño porcentaje que corresponde a lo que es materia orgánica, ¿sí? Que aunque es pequeño, una diferencia porcentual mínima en el contenido de materia orgánica puede generar una diferencia significativa en lo que es la retención de agua en el suelo. Después lo vamos a ver un poco más en profundidad. Acá a la derecha tenemos una imagen del sensor que les mostré hace un rato. Básicamente el sensor este actúa en la parte sólida del suelo, si quieren así llamarlo, viendo la cantidad de agua, ¿sí?, que hay retenida en esa parte mineral barra mezcla con materia orgánica, ¿sí?, que nos va a permitir de alguna forma determinar cuál es la cantidad de agua en el suelo, en esa parte del suelo donde está instalado el dispositivo. Como les comentaba antes, es muy importante saber cuánta agua puede retener mi suelo. Y a la hora de saber cuánta agua puede retener, el tamaño de partículas es algo clave, ¿sí? Em, Como pueden fijarse en estas imágenes, eh, hay tres tipos eh, principales de partículas, que son arena, limos y arcillas, ¿sí? La diferencia de tamaño es significativa, que tienen unas proporciones para que se den una dimensión. Como pueden ver, la arena es muchísimo más grande que los otros dos tipos. Y esto lo que va a generar es que en suelos que sean más arenosos,
como las partículas son más grandes, lógicamente también los poros que se generan entre las partículas van a ser más grandes, ¿sí? ¿Qué significa esto en términos de retención de agua? Bueno, que esos poros, al ser grandes, van a tener una alta permeabilidad al agua, ¿sí? Como se muestra en esta imagen de acá, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que por cada litro o metro cúbico de agua que yo incorpore en un suelo que es más de una textura tirando arenosa, va a haber muchísima más cantidad de esa agua total que yo estoy poniendo que va a pasar a una zona profunda del suelo, ¿sí? Donde lógicamente muchas veces no va a poder ser alcanzado por lo que es el sistema de raíces de las plantas o de los cultivos, ¿sí? Por otro lado, tenemos suelos con texturas más finas, como pueden ser arcillosos, ¿sí? Que todo lo contrario, al ser partículas más chicas, lo que van a generar son tamaños de poros más chicos entre las partículas y por lo tanto una menor permeabilidad al agua. Es decir, que por cada litro o metro cúbico de agua que yo incorpore en ese suelo, va a haber muchísima menor proporción que permeabilice a zonas profundas del suelo, ¿sí? Esto significa que los suelos arcillosos van a retener o que van a tener más agua útil para los cultivos. No necesariamente, y ahora vamos a ver un poco más en detalle por qué, ¿sí? Bueno, em, como se puede ver en esta imagen, que es un poco lo que intenta reflejar es la realidad, los suelos no son puramente hechos de arcilla o de arena, excepto que estemos en una playa, eh, sino que es una combinación entre todas esas partículas. La combinación de esas partículas justamente nos da que la retención de agua en esos suelos no sea estrictamente arenoso o arcilloso, sino que es una mezcla de todos ellos, ¿sí? Por eso mismo, la gente que estudia suelos pudo, en base a este triángulo que ven acá, hacer una clasificación de suelos basados en la proporción de esas distintas partículas que tienen una determinada muestra de suelo, ¿sí? Lógicamente, esta mezcla va a generar poros más grandes y poros más chicos a lo largo del suelo, eh, pero también hay que entender que los poros chicos, además de poder, digamos, retener mayor volumen de agua, como pueden ver acá porcentualmente, un suelo con granulometría más chica, porcentualmente puede retener mayor cantidad de agua que un suelo de granulometría más grande. También hay que entender que esa agua no va a ser tan fácilmente disponible para las plantas, ¿sí? Porque los poros chicos generan una presión de succión también, que la planta de alguna forma tiene que vencer para tomar esa agua. Otra cosa interesante que hay que tener en cuenta en cuanto a las granulometrías más finas es que pueden generar suelos más compactos, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Bueno, que a la raíz de alguna forma de los cultivos le va a costar más penetrar o trabajar en estos suelos de granulometrías más finas, ¿sí? Por lo cual también va a ser más difícil la exploración radicular por parte de los cultivos para sacar agua de estratos más profundos del suelo, ¿sí? Y por último tenemos algo más intermedio, ¿sí? Como les decía, combinación de suelos con partículas finas o un poco más gruesas, que van a generar de alguna forma, serían los suelos idóneos para los cultivos. ¿Por qué idóneos? Porque van a poder retener una cantidad de agua significativa, pero que de alguna forma no va a generar suficiente succión, presión de succión, eh, para limitar la adquisición de agua por parte de los cultivos, ¿no? Entonces, esto va a ayudar, lógicamente, a que la disponibilidad o la cantidad de agua útil total en esos tipos de suelos sea un poco mayor que en los otros dos casos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Quizás es que la cantidad de agua retenida en el suelo no implica necesariamente que toda va a ser aprovechable por el cultivo, ¿no? Como les comentaba, este mayor porcentaje de acá, o yendo quizás a un ejemplo más de suelo seco que pueden ver acá al final de este cuadro, ¿sí? El 18% no significa que esta agua sea absorbible por el cultivo, ¿sí? Porque está muy fuertemente retenida por estos poros. Esta retención se debe a un fenómeno físico que tiene el agua que se llama fuerzas de adhesión y cohesión, que hacen que las moléculas estén muy fuertemente unidas las unas a las otras, ¿sí? Bueno, dicho esto, también hay que entender
que el agua de lluvia o de riego que se vaya eh, poniendo en un campo, ¿sí? No va a quedar retenida homogéneamente en el suelo, por varios factores. El primero, ya lo dijimos, es una cuestión textural, ¿sí? Va a haber zonas del campo que quizás tengan una diferencia textural más grosera que otra, y lógicamente eso va a hacer que determinadas zonas retengan más agua que otras, ¿sí? Pero hay muchísimos otros fenómenos que pueden ir afectando la cantidad de agua que va a quedar en cada parte del campo. Una de ellas es, lógicamente, algo que se comentó ya, que es el tema de la infiltración, ¿sí? O la permeabilidad de los suelos. Por más que caigan 100 milímetros en una superficie de 1000 hectáreas, ¿sí? Esos 100 milímetros en suelos arenosos se van a perder muy rápidamente por la alta permeabilidad que tienen los suelos. Y en un suelo con textura más arcillosa va a quedar más fuertemente retenido, o sea, va a haber menos que se pierda. También hay que tener en cuenta factores como las diferencias altimétricas que pueden existir en un campo, ¿sí? Si cae una determinada cantidad de agua, pero hay pendiente en ese campo, lógicamente el agua se va a mover desde las zonas más altas hacia las zonas más bajas, entonces naturalmente se va a producir una acumulación de agua en zonas más bajas que en zonas más altas. Eh, Mencionaba también hace un momento el tema de la materia orgánica, ¿sí? Que hay una foto que lo ilustra. El tema de la materia orgánica es clave, ¿sí? La materia orgánica en el suelo lo que va a hacer es poder generar agregados entre las partículas minerales del suelo, ¿sí? Y estos agregados son muy buenos almacenadores de agua, ¿sí? Y no solo que lo almacenan bien, sino que lo disponibilizan bien para las plantas, ¿sí? Hay muchísimas formas de, digamos, mejorar lo que es el tema de materia orgánica en el suelo. Lo que más, em, digamos, a mano se tiene para poder hacerlo es, lógicamente, dejar o producir cultivos que dejen residuos, ¿sí? Pero también se pueden hacer procesos de enmienda eh, con, eh, con derivados de la industria, etcétera, ¿sí? Em, También hay un fenómeno que se produce que puede generar movimientos de agua verticalmente, ¿sí? Que es el tema, cuando hablo de verticalmente, hablo de abajo para arriba, antigravitacionalmente, ¿sí? Que es el tema de la capilaridad, ¿sí? En estos suelos que mencionaba que tienen una textura más fina, estos poros, por diferencia de presión entre la superficie y la parte más de abajo del suelo, pueden generar este efecto de capilaridad que hace que el agua suba como si fuese por, por capilarmente, como si fuese a través de un tubo finito, para llegar a zonas de la superficie más expuestas, ¿sí? Esto también afecta lo que es el tema de rastrojo, ¿sí? O de la cantidad de residuos vegetales que tengamos en la superficie. Lógicamente, mientras más residuos tengamos en la superficie, menor va a ser la cantidad de agua que se pierda por evaporación. Y cuando es menor la cantidad de agua que se pierde por evaporación, lógicamente esa diferencia de presión va a hacer que suba mayor o menor cantidad de agua desde los estratos más profundos del suelo hacia los estratos más superficiales, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, la van poniendo en el chat y después las vemos todas al final. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el tema de la retención hídrica, ¿sí? Algo ya fuimos mencionando, el tema de, por ejemplo, los suelos arcillosos pueden generar mayor cantidad de agua retenida, pero eso no significa necesariamente que esa agua esté mejor disponibilizada para los cultivos, ¿sí? Dicho esto, hay que entender algunos conceptos, ¿sí? Que se utilizan mucho en términos de agua en el suelo en la agricultura, que son los que se ven en estos gráficos, ¿sí? Es el tema de la capacidad de campo, que es la línea celeste, el punto de recarga y el punto de marchitez permanente, ¿sí? Estos son distintas condiciones de humedad que puede tener el suelo. La capacidad de campo, básicamente, a lo que hace referencia es a un suelo altamente provisto de agua, que después de un determinado tiempo
el agua que se pierde por permeabilidad gravitacional de los suelos, es decir, que se pierde por la fuerza de gravedad misma, es lo que genera la capacidad de campo, ¿sí? Que es la mayor cantidad de agua disponible que va a poder llegar a haber en un determinado perfil o un determinado campo para un momento dado, ¿sí? A medida que el suelo se va secando, lógicamente el porcentaje de humedad se va a ir reduciendo. Y lo que básicamente muestra este gráfico es el PF, ¿sí? Que es la presión que va a tener que ejercer el cultivo para extraer un determinado volumen de agua. Entonces, como pueden ver, a medida que el suelo se va secando, la presión que va a tener que ejercer el cultivo va a ser mayor, ¿sí? Y este mismo fenómeno se repite en todos los tipos de suelo, no importa si son arenosos o arcillosos. Fíjense, los porcentajes entre unos y otros pueden variar, pero la cantidad de presión que tiene que ejercer un cultivo para extraer el agua se va a mantener relativamente constante para estos distintos tipos de suelo, ¿sí? Y esto es clave de entender, de nuevo, porque un porcentaje de agua alto en un suelo arcilloso no necesariamente significa que esa agua va a estar disponibilizada para los cultivos, ¿sí? Entonces es clave entender eso para poder utilizar eficientemente el agua. Entre lo que es la capacidad de campo, ¿sí? Y el punto de marchitez permanente, que es el punto donde la presión que ejerce el suelo es tan alta que el cultivo no la puede vencer y es lo que genera la marchitez en las plantas. Y permanente refiere a que esa marchitez ya es irrecuperable, es lo que se llama como la muerte del cultivo por sequía, básicamente. Hay, digamos, en medio de este rango entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, hay algo que se llama el punto de recarga, ¿no? Que es, digamos, el punto a partir del cual el cultivo empieza a experimentar estrés sin claramente morirse. Es el punto clave donde uno tiene que tomar acción y decir, bueno, en el caso de que yo tenga un sistema de riego, voy a irrigar, ¿no? Es clave conocer ese punto, lógicamente, para mantener al cultivo en un rango hídrico, ¿sí? O con una cantidad de agua en el suelo disponible que facilite que el cultivo no experimente estrés durante su crecimiento, su desarrollo, y que lógicamente eso después se traduzca en mayor productividad, mayor rendimiento y lógicamente también mayores ingresos, ¿sí? La clave es nunca sobrepasar ese punto de recarga, como decía, para minimizar el estrés y mejorar la productividad, ¿sí? Vamos a ir ahora con un ejemplo de los milímetros necesarios que habría que irrigar en un lugar donde nosotros conocemos el punto de recarga, ¿no? Que es este lugar donde el cultivo empieza a experimentar estrés y nosotros queremos volver a darle agua para que revertirlo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es el punto de capacidad de campo, porque nosotros no queremos irrigar más de lo que el suelo puede retener, no queremos que el suelo nos penalice el agua que ponemos permeabilizando las zonas profundas donde el cultivo no puede tomarla. Para lograr esto, tenemos que conocer la capacidad de campo, digamos, en este ejemplo, medida en porcentaje volumétrico de agua en el suelo, y lógicamente también el punto de recarga, así que es el punto donde el cultivo va a empezar a experimentar estrés. El punto de recarga es un poco más difícil de establecer. ¿Por qué? Porque va a depender de muchas variables. Primero, ¿qué cultivo estamos hablando? No todos los cultivos tienen la misma o la misma facilidad para extraer agua del suelo. Va a depender mucho de eso. Va a depender de la variedad dentro de los cultivos también. Hay, digamos, híbridos o variedades que tienen mayor capacidad de resistencia a la sequía, que pueden extraer agua de suelos mucho más secos o que pueden, digamos, a través de otros procesos fisiológicos, no experimentar estrés en estos momentos donde el agua escasea. Y también, lógicamente, el tema del estado fenológico, ¿no? Hay estados fenológicos que son críticos para el desarrollo de los cultivos y que van a determinar el mayor porcentaje de productividad final de ese cultivo y que hay que tenerlo en cuenta también a la hora de jugar con el momento donde se va a aplicar determinada lámina. Volviendo a este ejemplo, teniendo el dato de capacidad de campo y
punto de recarga, lo que vamos a hacer básicamente es estos porcentajes, hacer una resta entre capacidad campo y el punto de recarga, ¿sí? Para este ejemplo tenemos 46% y 41%. Eso llevado a proporciones, 0,46 menos 0,41, que nos va a dar 0,05, ¿sí? Un 5%. Segundo paso es conocer la profundidad, o al menos, digamos, el mayor, donde es la profundidad del suelo donde el mayor porcentaje de raíces está extrayendo agua del perfil. En este ejemplo tenemos 30 centímetros, ¿sí? Que son 300 milímetros, y haciendo simplemente una multiplicación entre la diferencia de capacidad de campo y punto de recarga por la zona radicular, nos va a dar que la lámina a aplicar es de 15 milímetros, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo es para entender cómo sería una aplicación real en esto. Y bueno, ¿cómo es la forma o cómo puedo yo determinar en qué porcentaje se encuentra mi suelo? Una de las formas sería a través de nuestros sensores, como les comentaba, los FS21, lo que permiten es tener un monitoreo en tiempo real acerca de cómo esta humedad en el suelo va cambiando y de esa forma poder hacer una gestión del riego, ¿sí? De todos modos, ahora les voy a mostrar un ejemplo más práctico para que podamos verlo, que nos lleva a la última parte antes de las preguntas, que es una aproximación a riego de precisión, ¿sí? La idea de esta parte, yo lo dividí en 6 segmentos para hacer el ejemplo un poco más claro, ¿sí? Lógicamente va a haber gente que esté parado en distintos momentos o en distintas situaciones dentro de estos 6 pasos que yo voy a explicar. No necesariamente son, digamos, temporalmente condicionantes unos de otros, es decir, no necesariamente el 3 tiene que venir antes del 2, ¿sí? Después del 2. Depende un poco del conocimiento que uno tenga de los campos y la información que tenga disponible para poder accionarlo, ¿no? El primer punto que puse acá es el tema del muestreo de suelo para determinar la heterogeneidad de los campos. El segundo es identificar diferencias altimétricas y productivas de esos campos. El tercero es la determinación y zonificación de ambientes manejables. El cuarto es el tema de la sensorización para medir la humedad del suelo y otras variables que pueden afectar la evapotranspiración del agua que hay disponible en el suelo. La quinta es aplicar técnicas de irrigación variable, ¿sí? Y la sexta es decisiones de riego inteligente que van a ser realizadas con algoritmos, ¿sí? Bueno, el tema de muestreos de suelo. Históricamente, los muestreos de suelo debieran hacerse en forma aleatoria, en determinados lotes, pero bueno, digamos, después de conocer un poco todo lo que es la ambientación de los campos y saber, digamos, si esto muchas veces pasa por el conocimiento del productor o por conocimiento del agrónomo propio del campo, sabe qué zonas rinden más que otras o qué zonas tienen determinadas texturas o hay un cambio textural. Es muy importante tener en cuenta ese conocimiento intrínseco que tiene el productor o el asesor a la hora de saber de qué lugares extraer determinadas muestras de suelo. Lógicamente, estas muestras luego se procesan en el laboratorio y lo que nos va a permitir determinar es el porcentaje de arcilla, arena y limo y materia orgánica que tienen estos suelos y también algunos datos extra como disponibilidad de nutrientes. Pero a fines de lo que es este caso, que es para irrigación, nos vamos a quedar con el tema textural, ¿sí? Materia orgánica y granulometría de los suelos, ¿sí? Para poder ubicar los suelos en este triángulo que está acá y, digamos, en forma hipotética, vamos a poder poner estos datos en el software que tiene Farm21, que va a permitir, en base a esto, hacer cálculos de recomendaciones de riego, ¿sí? Es algo en lo que venimos trabajando y que pronto se va a hacer en el lanzamiento oficial y que para los que sean clientes lo van a poder utilizar. El paso número 2, que por eso decía que no necesariamente el 1 viene después el 2 viene después del 1, es el tema de la identificación de zonas, ¿sí?
Esto se puede hacer a través de satélites, se puede hacer a través de mapas altimétricos, saber qué zonas son más altas que otras. Lo que ven en la imagen de arriba es un mapa, un Lutum Map, que básicamente lo que hace es estratificar el campo dependiendo de los porcentajes de materia orgánica que tiene. Todo esto es información valiosísima que nos va a permitir de alguna forma después hacer una gestión, digamos, zonificada de la irrigación, dependiendo de las características edáficas, altimétricas, productivas, teniendo en cuenta los resultados de los análisis de suelo, ¿sí? Estratégicamente para poder aplicar lo que necesita cada cultivo en determinadas zonas del campo, ¿sí? Lo que ven a la izquierda es una imagen NDMI, que básicamente lo que hace es relativizar y mostrar zonas donde hay mayor porcentaje de humedad en el campo o menor porcentaje de humedad en el campo. El paso número 3 es el tema de la zonificación y limitación de ambientes. Como mencionaba antes, una vez que se tiene toda esta información sobre la mesa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es zonificar el campo, es decir, determinar qué zonas van a tener determinadas características y qué otras van a tener características distintas, ¿sí? Ya sea productivas, edáficas, altimétricas, o un porcentaje de materia orgánica, etc. Todo esto lo que nos va a permitir es hacer como, de alguna forma, un mapa que delimita estas zonas distintas, ¿no? Es como una especie de mapa de prescripción que nos va a servir de base para saber en qué lugares, en este escenario, se pueden poner determinados sensores, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una lectura representativa de la humedad del suelo que tenemos en estos distintos sectores. Porque lógicamente, como vimos antes, si yo mido en un suelo arenoso un determinado porcentaje de humedad, no es para nada extrapolable a un suelo arcilloso, ¿sí? Por eso necesito poner sensores en los lugares donde se conocen que hay una divergencia entre características edáficas, productivas, etcétera, para saber realmente cuál es el contenido de agua de esos suelos, ¿sí? El mapa este de abajo, lo que pueden ver es un ejemplo de dónde se pusieron determinados sensores, ¿sí? Teniendo en cuenta este mapa que ven acá de arriba, que es el que se usó para delimitar las zonas. En el ejemplo creo que son 30 hectáreas o son 50 hectáreas y 28 sensores. Es para una explotación de manzanos y perales. El cuarto paso, lógicamente, como les venía comentando, es una vez que tenemos ambientado el campo, es determinar en qué lugares vamos a instalar los sensores, ¿no? Los sensores permiten varias mediciones. Lógicamente, la más intuitiva es el tema de la humedad en el suelo, en 10, 20 y 30 centímetros de profundidad, lo que nos va a permitir tener una estimación del agua disponible en esos distintos estratos, ¿sí? Esto tiene muchísimas aplicaciones, no solamente, digamos, para riego, en caso de que las explotaciones tengan riego, sino también, por ejemplo, una medición en los primeros 10 centímetros, lo que nos va a permitir es, en un sistema de secano, por saber si el suelo, en ese primer estrato donde sabemos que se va a realizar la germinación de la semilla, está realmente en condiciones hídricas y de temperatura también, que es una de las variables que mide el sensor, para hacer una siembra, por ejemplo, de maíz, ¿no? Que es algo que fue muy polémico este año en Argentina, el tema del maíz y la falta de agua. Y bueno, un poco nos va a permitir el sensor poder tener acceso a esa información y poder hacer un diagnóstico relevante de si el suelo está en esas condiciones para sembrar o no, ¿no? Como les comentaba, una de las cosas es que mide humedad a distintas profundidades, pero otra cosa también importante es el tema de la humedad del aire y la temperatura del aire, para lo que el sensor también tiene mediciones, que de alguna forma son dos factores claves que van a influenciar la cantidad de agua que pierde el suelo, ¿sí? Lógicamente, mientras mayor es la cantidad o mayor es la temperatura que hay en el aire, más rápido se va a evaporar el agua superficial del suelo. Mientras más rápido se evapore el agua superficial del suelo, más rápido se va a agotar la disponibilidad hídrica, ¿sí? De esos primeros centímetros. Con este efecto que les comenté antes de la capilaridad, el agua puede llegar a subir y también perjudicar un poco lo que son los estratos más profundos del suelo. El mismo concepto es para humedad del aire, ¿sí? Mientras mayor sea la humedad que hay en la primer capa de aire por sobre el suelo, más difícil va a ser que el agua se evapore, ¿sí? Porque tiene que haber una diferencia de humedad
para que el agua se evapore fácilmente. Por eso cuando la humedad del aire es baja, la evaporación lógicamente va a ser muchísimo más alta en suelos, ¿sí? Y ahí también viene el tema de la importancia de la cobertura, ¿no? Del suelo con rastrojo y con residuos vegetales. Una de las características que tiene el dispositivo es que son fáciles de instalar, en 30 segundos los tenés funcionando y que son accesibles y escalables para todo el campo, ¿sí? Bueno, el quinto paso es el tema de escoger o gestionar la tecnología y irrigación que tengan disponible en el campo. Por eso también decía que no necesariamente esto es algo que hay que seguirlo paso a paso, porque hay gente que ya tiene instalados sistemas de riego en sus campos, y lógicamente lo más intuitivo sería poder adaptar esos sistemas de riego para, digamos, cumplir con las demandas que cada sector del campo precisa, ¿sí? En este ejemplo tenemos algunos de los que pueden utilizar regímenes de riego variables, si se quieren así llamar. El primero es cañones de agua, donde se puede setear la cantidad de agua que quiere que el cañón entregue a determinadas zonas del campo. Después está todo el tema de riego por goteo, que bueno, hay muchísimas formas de regular eso. Depende de las líneas que se usen, de los goteros, de cuántas, digamos, líneas independientes tenga un productor dentro del campo. Es análogo al riego por goteo subterráneo, digamos. La única diferencia es que uno está bajo tierra y el otro superficialmente. La ventaja que tiene el riego por goteo subterráneo es que está menos expuesto a las condiciones ambientales, a los animales, a que le pase por arriba una camioneta o un tractor o lo que fuese. Entonces, de alguna forma se disminuye o se mitiga el riesgo de que le pase algo a la línea de riego, ¿sí? Y por último tenemos el tema de pivots centrales. Con toda la tecnología que hay hoy disponible, pueden hacerse regímenes variables de riego en distintas zonas del campo que lo vayan necesitando. Bien, y acá nos lleva a la última parte, que es empezar con decisiones inteligentes de riego. Como les comentaba, actualmente estamos desarrollando una nueva herramienta en la plataforma que lo que va a permitir es, en base a estos inputs o esta información que tenemos acerca de los tipos de suelo en las distintas zonas donde vamos instalando los sensores, un algoritmo que tenemos ajusta automáticamente los umbrales de capacidad de campo y punto de recarga, ¿sí? Por algoritmos. Entonces, básicamente la plataforma automáticamente te va a generar estos umbrales y uno va a poder determinar si está en ese momento que merece la pena regar. Y lógicamente, como sabemos que el sensor hace lecturas en los primeros 30 centímetros, te va a hacer una recomendación de lámina de agua para esos primeros 30 centímetros, ¿sí? De todos modos, ¿sí? Yo creo que la mayor funcionalidad que tiene esto es el ítem número 2, que es el tema de la priorización de zonas. Puede llegar a tener mayor estrés o menor estrés hídrico basado en los datos que generan los sensores. Y el tema de también poder llevar a términos absolutos lo que son el tema de los procesamientos de imágenes satelitales, ¿no? Porque básicamente en este ejemplo que tenemos acá de esta imagen NDMI, donde nos muestra zonas que tienen mayor o menor disponibilidad hídrica, son en términos relativos, ¿sí? Sabemos que las partes azules tienen más agua que las partes rojas, pero no sabemos cuánto es más en milímetros. Entonces, teniendo estos sensores instalados, nos van a permitir, digamos, traducir esas imágenes satelitales en agua disponible en el suelo, ¿sí? Que es algo muy importante. Bueno, lo que va a permitir el algoritmo es, lógicamente, estas recomendaciones de momentos y láminas a aplicar. Pero algo muy importante que hay que tener siempre en cuenta es que esto, a fin de cuentas, es un algoritmo, es una computadora, y que, digamos, todo esto hay que complementarlo con lo que es conocimiento agronómico, experiencia propia eh, que un productor tenga de sus campos. Saben cuando es algo lógico o ilógico, cuando ven una lámina de agua aplicar, si son 15, 30, 45 o lo que fuese milímetros, ¿sí? Y esa información tiene que utilizarse también para poder, digamos,
editar esos umbrales, ¿no? Que lógicamente la plataforma te va a generar automáticamente estos umbrales de recomendación, pero uno con el conocimiento intrínseco que tiene o con el conocimiento que pueda tener un asesor que trabaje con algún productor, puedan editar esos umbrales, ¿sí? De forma manual en la plataforma para que puedan ir haciendo un seguimiento de cuándo son los momentos óptimos para irrigar y en qué zonas específicas del campo, ¿sí? Esto nos va a permitir generar estas, digamos, índices de riesgo basados en información que se genera en tiempo real por medio de los sensores, ¿sí? Bueno, esta es la última parte de la presentación, ¿sí? Ahora viene lo que es la parte de preguntas y respuestas. Así que me voy a poner un poco a ver el tema del chat, a ver si alguien escribió algo. Bien. Bueno, tenemos una pregunta por acá que dice, ¿qué número de muestras hay que tomar por hectárea para determinar el tipo de suelo? Bien. Bien, eso es una gran pregunta, María. Va a depender un poco de la heterogeneidad que tenga esa hectárea que vos me decís. Generalmente hay mapas públicos disponibles, ¿sí? Que puedes encontrar en la web de lo que sería la institución de suelos de tu país. En Argentina es el INTA, que te pone a disponibilidad el tema de los tipos de suelos que tengan. Eso te va a servir de alguna forma para poder determinar cuánto sería una muestra razonable por hectárea, ¿sí? Puede llegar a, para darte un ejemplo, pueden llegar a ser 5 cada 10 hectáreas porque tu suelo es muy homogéneo y para lo que vos lo estás necesitando, que es para determinar zonas donde tienen mayor o menor porcentaje de un tipo de mineral u de otro, te puede ser de utilidad esa cantidad de muestras. Ahora, si vos querés hacer un estudio más detallado también, depende un poco del objetivo, para poder hacer, no sé, programas de fertilización variable y querés conocer la cantidad de nutrientes que tienen los suelos en esa determinada superficie, y capaz en esas 10 hectáreas, en vez de hacer 3 o 5 muestras de suelo, vas a tener que hacer 20. Eh, pero va a ser lógico que las hagas porque probablemente después lo que vos te ahorres en fertilizante, en poder, digamos, poner un régimen variable de cantidad de insumo que vos pones por hectárea, te va a repagar en la inversión que vos hagas en esos muestreos de suelos, ¿no? Así que va a depender un poco de eso. Después veo otra pregunta que dice si con imágenes NDMI solamente puede determinar el momento y el lugar de riego o si necesitas también utilizar los sensores FS21. Bien, esto ya lo vimos un poco. El tema de las imágenes NDMI, ¿sí? Volviendo a qué es lo que muestran, eh, básicamente es una imagen de tu campo, una radiografía que te muestra zonas donde hay más humedad, zonas donde hay menos humedad. Eh, pero no te dice cuánto es, nada más te dice que una zona es más que otra, ¿sí? Son términos relativos de humedad, que van de 0% a 100%. Uno no sabe cuánto es en términos absolutos. Entonces, te pueden dar una pista de que cuál es la zona del campo que necesita mayor atención en términos de quizás momento de irrigar o cantidad de irrigar. Más que nada momento, no creo que puedas hacer un cálculo estimativo solo basado en una imagen satelital de cuánta agua necesitas, pero teniendo un sensor instalado, lógicamente, la precisión con la que vas a tener ese dato va a ser muchísimo más alta. Aparte, una imagen satelital, en el mejor de los casos, puede generar una por día. Un sensor puesto en el campo te genera, no sé, la X cantidad de datos por hora, ¿sí? Es muchísimo mayor la cantidad de información que puede generar. Y, lógicamente, también la precisión con la que vas a generar esa decisión de qué lugar regar y qué cantidad regar, también va a hacer que sea muchísimo mayor. Por lo cual, sí, la respuesta es, yo te recomiendo que utilices al menos algunos sensores en esas zonas donde sabes que puede haber mayor demanda hídrica para hacer tomar una decisión correcta, ¿no? Después hay una pregunta que dice, ¿cuál es el área representativa de cada sensor?
sea, ¿cuántos sensores necesita por hectárea en el caso de un terreno de poco declive? Bien, esta es una gran pregunta. Yo personalmente basaría la respuesta a esta pregunta en 4 factores fundamentales, ¿sí? El primero es el tema de, bueno, ya lo hablamos un poco, de la heterogeneidad de los campos, ¿sí? Vamos a volver al ejemplo de las 10 hectáreas que le comentaba a María Cruz. Si esas 10 hectáreas que vos tenés son, digamos, física y químicamente muy parecidas, con tener 2 sensores en esas 10 hectáreas vas a estar muy bien, porque, digamos, va a ser representativo de lo que está sucediendo en esas 10 hectáreas. Ahora, si en esas 10 hectáreas vos tenés 5 tipos de suelos distintos, lo más lógico es que pongas al menos un sensor por cada tipo de suelo que tengas. Y eso te va a llevar a poner 5 sensores en esas 10 hectáreas, como mínimo, ¿no? Ese es uno de los factores clave a tener en cuenta. Factor número 2. ¿Cuál es tu objetivo con poner sensores? ¿Vos querés administrar el riego en esas distintas partes del campo, de esas hipotéticas 10 hectáreas de las que estamos hablando? ¿O te interesa tener un dato de, no sé, temperatura y humedad superficial para saber si tenés que entrar a sembrar con una sembradora? Lógicamente, eso te va a cambiar mucho el número de sensores que necesites, el objetivo con lo que los estés utilizando. Número 3 es la posibilidad de actuar localmente que tengas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo, Laura, si vos tenés el campo a 2 kilómetros de donde está el casco o donde está tu oficina, si tenés el casco a 400, ¿sí? La inversión de tiempo y de combustible que tenés que hacer hasta el campo que te queda a 400 kilómetros es muchísimo mayor que el que te queda a 2. La recomendación va a ser que si tenés que monitorear el campo que queda a 400, pongas más cantidad de sensores, porque realmente tiene que justificar que vos vayas hasta allá a ver si todo está andando bien, si el cultivo tiene algún síntoma de estrés hídrico, para darte un ejemplo, etcétera, ¿sí? Y el cuarto factor también es el tema de la tecnología de irrigación que tengas, ¿no? Porque por más que vos tengas 5 suelos distintos en esas 10 hectáreas, como te comentaba, si vos haces riego por inundación, o sea que tirás agua, un montón de agua, todo uniforme en todos lados, por más que tengas muchas mediciones de qué está sucediendo con el agua, no la estás racionalizando eficientemente. Entonces, mi recomendación sería, si tenés un sistema de riego que no es tan eficiente, primero ajusta o fíjate cómo puedes ajustar ese sistema de riego para que realmente justifique que tomes múltiples medidas a lo largo de esas 10 hectáreas hipotéticas de las que hablamos, ¿no? De esa forma vas a poder mejorar la eficiencia con la que utilizas el agua. Distinto si tenés un riego por goteo, ¿sí? Donde en estas 10 hectáreas tenés 10 o 5 zonas distintas donde puedes irrigar con caudales diferenciales. Ahí sí va a ser muchísimo más justificable que pongas un sensor por cada línea de riego que vos puedas administrar de forma independiente. La eficiencia te va a subir a 1000. Pero bueno, por eso también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Otra pregunta que dice, si es posible producir un mapa de humedad para un determinado momento en base a las imágenes satelitales, para tener una idea preliminar del posicionamiento de los sensores. Sí, sí, se puede. Lógicamente, te comento un poco, al menos cómo funciona nuestra plataforma, Laura. Básicamente, vos podés crearte una cuenta en nuestra plataforma gratuita, podés crear tus campos ahí y en 5 minutos más o menos se te va a generar imágenes satelitales de los últimos 365 días para tu campo, ¿sí? Todas las veces que el satélite pasó por ahí y capturó una imagen, vos vas a poder generar estos mapas de humedad con los índices NDMI. Entonces vos, digamos, ya antes de tener un sensor siquiera, vas a poder tener acceso a estas imágenes que te van a dar una vista preliminar de cuáles son las zonas, ¿sí?, que tienen mayor diferencias de humedad entre una y otra. Te imaginas que teniendo un rango de tiempo como un año, digamos, la, eh, la potencia estadística o la precisión de los datos que vas a tener haciendo un seguimiento a lo largo de un año de qué es lo que fue pasando con el agua del cultivo, va a ser suficientemente grande como para que vos determines, veo claramente 4 o 5 zonas que son, digamos,
desde el punto de vista de cómo se retiene el agua o de la humedad que hay disponible distintas, por lo menos tengo que poner 4 o 5 sensores en estas zonas. Espero haber respondido a tu pregunta. Veo una última. Si se tiene en cuenta el tema de los KCs de los cultivos a determinar un riego, o solo se utilizan datos del suelo brindado por el sensor. Bien. Gran pregunta, Andrés. No, actualmente no tenemos en cuenta los KCs. Es algo en lo que queremos trabajar a futuro. Por ahora en lo que basamos principalmente es en las lecturas de los sensores. También hay que tener en cuenta que el KC es algo dinámico, ¿sí? El KC para una planta en estadio B1 no es lo mismo para una planta o para un cultivo en floración, ¿sí? Va variando a lo largo del ciclo de cultivos, más dinámico, y nuestra solución no está enfocada, para darte un ejemplo, maíz específicamente, ¿sí? Es algo generalizado, si querés, se puede utilizar en cualquier cultivo. Te imaginas si tenemos que desarrollar un algoritmo que incluya KC para cada uno de los cultivos con los que trabajamos y para cada uno de los estados tecnológicos, para cada una de las zonas también, porque, digamos, el KC tiene en cuenta muchos factores, resultaría prácticamente imposible. Así que actualmente no lo estamos utilizando el KC para las estimaciones, pero lógicamente, si vos conoces el KC, digamos, lo puedes incluir a la hora de esto que te decía, de modificar estos umbrales que el algoritmo te recomienda, teniendo en cuenta el criterio agronómico y la expertise que vos tenés, digamos, administrando o gestionando ese cultivo específico, ¿no? Eso sería clave, que vos lo puedas incorporar en el modelo para ajustar esos rangos que te brinda el algoritmo. Otra pregunta que dice cómo evaluamos estadísticamente la confiabilidad de los datos de los sensores, principalmente para determinar si un sensor no está funcionando o si está instalado en un punto no significativo. Bien, el tema de la evaluación estadística de confiabilidad de los datos de los sensores están recontra chequeados. Sabemos, por ejemplo, que, para darte un ejemplo puntual, la medición que hace de humedad, si a vos te dice que es 20%, el rango en donde se puede mover ese porcentaje, estadísticamente hablando, es de más o menos 1%. O sea, va a estar entre 19 y 21% el 99,9 de las veces. Es decir, que es muy confiable, ¿sí? Y esto está muy chequeado por clientes de distintas regiones del mundo y nos validan, ¿sí? En ese sentido. Después, para el tema de esto, de determinar si algún sensor no está funcionando, nuestra plataforma te indica rápidamente si un sensor no está colectando datos o si está desconectado, por lo cual te darías cuenta muy rápidamente, no perderías mayor tiempo en eso. Lo único que te tenés que asegurar para que lógicamente está recolectando datos significativos es que esté bien instalado, es decir, para mostrarte quizás algo más real, si vos esta sonda que hace 3 mediciones la pones hasta la mitad y la que está acá y quedó afuera, el sensor que está acá y que quedó afuera del suelo, te va a dar una medición que no tiene sentido. Pero eso no es porque el sensor mida mal, sino porque, digamos, el sensor está configurado para medir humedad en el suelo, este que está acá, no humedad en el aire. Entonces la calibración te va a dar un valor ridículo. Pero sacando eso, debería poder dar lecturas acertadas, como te dije, estadísticamente. Veo otra pregunta de Natalia. Dice cómo se envían los datos a la plataforma y se pueden extrapolar a otras plataformas de estaciones meteorológicas. Bien. Los datos se envían a la plataforma a través de una SIM card que tiene incorporada los sensores, es decir, que utilizan conectividad para hacerlo. Mientras vos tengas conectividad, el sensor va a enviar cada determinado periodo de tiempo una señal a la nube donde están los servidores y a vos te va a permitir visualizarlo en el dashboard de la plataforma, que es lo que pasó con los datos que fue recolectando el sensor, ¿sí? Si se pueden extrapolar a otras plataformas de estaciones meteorológicas. A ver, esa pregunta no sé si la entendí muy bien, pero para darte un ejemplo, vamos a suponer que vos tenés una estación meteorológica Davis, o tenés varias instaladas en el campo, y vos te interesa visualizar los datos de nuestros sensores en esa plataforma, porque estás acostumbrado a trabajar con esa.
tenemos una API a través de la cual vos puedes extraer todos los datos que tiene nuestra plataforma y visualizarlas donde vos quieras. Utilizar incluso esos datos para, como inputs en modelos que vos generes o como complemento de algo en lo que vos estés trabajando. O sea, es totalmente realizable. Hoy en día con el tema de las APIs, puedes tomar todos los datos que genera nuestra plataforma, llevarlos a donde vos quieras y utilizarlos como a vos se te plazca para hacer, digamos, experimentos o, digamos, usarlos como inputs para modelos de tiempo térmico de maleza, para, no sé, modelos de regresión, para ver cómo fue el comportamiento del agua en el suelo en los últimos tiempos que estuviste recolectando datos de los sensores. O sea, es una infinidad de cosas que puedes hacer. Espero haber respondido a tu pregunta, no sé si la habré entendido muy bien. Bueno, creo que esa es la última pregunta, así que si no tenemos más preguntas, les agradezco a todos el tiempo. Y bueno, espero que hayan disfrutado del webinar y nos vemos la próxima. Adiós.